Muy buenas tardes, ¿cómo están en casa? Sean bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela, un espacio pedagógico y educativo para todos nuestros jóvenes de la patria. Hoy los invito a que estemos muy atentos a todas y cada una de las orientaciones y de las clases que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación, media técnica, media general, la modalidad de educación especial y nuestro segmento TIT. Y también es mi deber recordarles que continuamos frente a la batalla de la COVID-19 y por ello es necesario que reforcemos todas y cada una de las medidas de bioseguridad. Así que en casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, usando correctamente el tapabocas o mascarilla y, por supuesto, manteniendo un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. Y ya tienen a su disposición nuestra plataforma 2.0 para que interactúen con nosotros. Las redes de nuestro programa, Cada Familia una Escuela por Facebook y por Twitter. Y Cada Familia una Escuela oficial, nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Y como ya tienen todas nuestras coordenadas y nuestra plataforma 2.0 está al alcance de todos ustedes con tan solo un clic, ¿qué les parece si damos inicio a nuestro programa del día de hoy con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? ...4 de noviembre, Batalla de Agua Negra. El 4 de noviembre se conmemora en Venezuela la Batalla de Agua Negra en el estado Lara, considerada la primera batalla independentista en nuestro país en contra del dominio de los colonizadores españoles. Este evento histórico ocurrió el 4 de noviembre de 1810, 7 meses después de la proclama de la independencia de Venezuela, y que avivó el espíritu de libertad plena que soñó para América nuestro libertador Simón Bolívar. Puanguita Itacona, Mamacono, Chuyacona, Tucuy Familia Cona, Pai, Nucanchi Principios Indígenas Cunapa, Cada Familia una Escuela. Nucanchi Principios Indígenas Cunapa, Sumayuyay, Sumarimay, Manasisay, Causan Camaya. Dedicado a Marco García y Nucanchi Taitas. Nucanchi Principios Indígenas Cunapa, Yuyay Cunagua, Yunagua Causay, Yuyay Cunagua Causay, Ley Rimay, Indígena Cunapa, artículo Iscay. Putya Indígena Cunapa, Yuyay Cunagua, Cunagua Iscay, Yuyacuanica, Pacat Cayari, Nucanchi Rimay. Manay ni Duday Kichay Chasca Suyakpi, Tucuy Cuna Pugway, Causa Nación, Plura, Nucanchi, Rimay, Indígena Lanco, Rimay, Castellano, Quimca, Yuyay Quindura, Parlay, Yua Estado Pugna, Suyacpa, Indígena Manay, Escenario Pepas y Mapipas, Tucuycona, Ucancunapa, Tucuytitor Nacional Pi. Nucanchi, Rimay, Indígena Cunapa, Sud, Isca, Quimsa, Chusca. Nucanchi gente territorio nacional. Pai. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Cada Familia una Escuela. Hoy nos acompaña la profesora Edith Castro, la profe de la comunidad indígena Inga, y hasta hace momentos nos estaba hablando en su idioma ancestral. Pero ahora vamos a ver qué nos estaba diciendo la profe. Vamos a conversar un poco con ella acerca de cómo es la cultura inga y bueno, todo lo que tiene que ver con esa cultura ancestral y su idioma ancestral en el cual ella nos estaba conversando ahorita. ¿Cómo estás, profe Edi? ¿Cómo está todo? Puangui, Alicia. Bueno, Puangui es una forma de saludar en idioma inga. Estaba refiriéndome a algunos principios y valores que dirige nuestra filosofía ancestral, pero también estaba refiriendo a una norma legal importante
que desde el marco constitucional está consagrado en la ley, en la Constitución, en el artículo 9, también el tema de la interculturalidad, que refiere claramente a todos los avances y la progresiva en materia de educación, y especialmente la educación de los pueblos indígenas, y el marco de una modalidad de estudio bastante amplia que engloba una cultura, la cultura del trabajo, la cultura del respeto, la cultura del sumarrimay, del hablar bien, del manaquillay. Hablábamos, solo refería a algunos elementos que rigen la filosofía ancestral del pueblo inga, pero en sí engloba unos principios y valores sumamente importantes para una cultura milenaria que todavía existe desde hace más de 500 años. Aunque estoy hablando en idioma castellano, el idioma inga es un idioma de bastante pervivencia, pero han existido muchos factores que, como ya lo sabemos, el tema de Estado, el tema de territorio, donde la norma legal hace referencia al respaldo o no, a la invisibilización o la visibilización, de acuerdo como nosotros hayamos visibilizado, establecido o logrado en el marco constitucional, tener consagrados todos esos derechos, por en el caso de Venezuela, que tenemos como los derechos interculturales, los derechos de los pueblos indígenas, la educación propia, y desde el marco de los procesos que se rigen en materia educativa, las políticas públicas interculturales. Oye, es un tema bastante interesante, profe Eddie. Me llamó la atención lo que estabas conversando hasta hace un momento, del manaquillay. ¿Podrías explicarnos acerca de cómo es ese principio? Bueno, el manaquillay es una filosofía ancestral que rige en idioma castellano, rige el pueblo inga y también varias culturas milenarias, como el pueblo aymara. Pero en el caso del pueblo inga, el manaquillay es en idioma propio. Manaquillay significa no ser perezoso, ser trabajador. Una de las formas de avance del desarrollo de las naciones es el tema de trabajar, de educarnos para trabajar, pero toda medida, como lo va enseñando las madres, los padres, los abuelos, todo en medida del desarrollo del niño o de la niña o del adolescente o el joven. Se va enseñando el trabajo, pero de una cultura donde hay armonía, donde el trabajo no es un trabajo forzado, un trabajo esclavizador, sino ver el trabajo como una forma y una herramienta que nos permite a nosotros seguir avanzando, pero tomando en cuenta la armonía, como nosotros vemos establecido hoy en día una ley de los trabajadores y las trabajadoras, pero con un enfoque humano, con un enfoque de respeto al buen vivir, al summa causai, que también fue una de las filosofías que había mencionado, pero una filosofía basada en el buen vivir y que sigue y cobija Latinoamérica, el buen vivir, y lo escuchamos claramente en algunas referencias del buen vivir. El buen vivir es una filosofía ancestral que rige parte de los principios y valores, no solamente del pueblo inca, sino de muchas sociedades que quieren vivir bien, que quieren vivir en armonía, donde entra en juego el tema de los derechos de la madre tierra, que es uno de los enfoques importantes del Plan Nacional de la Patria, ¿no? Plan de la Patria. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estuve escuchando, profe Eddie, y bueno, estábamos comentando acerca del manaquillay hasta ese momento, y hablando de cómo es la educación dentro de esta cultura ancestral y cómo es el trabajo, porque el trabajo no es como nosotros estamos adaptados, de que a veces es cansón, entonces uno se agota del trabajo y uno quiere solamente llegar a su casa a dormir, sino que es desde un punto de vista humanista, muy entrelazado con la naturaleza. Háblanos un poquito acerca de eso, mi profe Eddie, de cómo es la educación desde el punto de vista de las culturas ancestrales. Y bueno, el trabajo, como ya lo hemos venido hablando. Sí, bueno, recordemos que en la educación no ha sido diseñada desde siglos con unas intenciones y propósitos. La educación propia es una educación que está basada en qué es lo que necesita, cuáles son las habilidades para la vida que necesita ese niño, esa niña, pero dependiendo de cada cultura donde uno nazca, del territorio, de qué color nacemos, también vamos a enfrentar una realidad en una sociedad. Si nosotros naciéramos afrodescendientes, si naciéramos blancos, si naciéramos de una cultura ancestral, en Estados Unidos tendríamos un trato específico, ¿verdad? Es evidente el tema de la xenofobia, el tema de la discriminación. Y si naciéramos en un territorio venezolano donde hay una cultura de paz, donde se enseña diariamente a convivir, el tema del esfuerzo, que hay un espíritu bastante amplio de lucha, nosotros diríamos que sí importa
el educar para la vida. Y educar para la vida desde las comunidades indígenas refiere a qué es lo que te dirige a ti dentro de la ley de origen, porque estamos las leyes terrenales, pero están las leyes espirituales. Entonces, ¿en qué nos educan y qué necesitamos seguir fortaleciendo? Y por eso habla del Manaquillay, Sumarrimay, Manasisay, Causancamaya, porque viene a ser la filosofía que rige desde hace más de 500 años al pueblo inga. Sin embargo, la humanidad hoy en día se ha dado cuenta a nivel de que estamos en la reivindicación de nuestros derechos, en el disfrute de nuestros derechos, en el goce de nuestros derechos. Estamos plenamente en conciencia de que debe haber una corresponsabilidad, la corresponsabilidad que tenemos los docentes y las docentes en garantizar los derechos educativos de nuestros niños, las familias, las madres, el padre, el adolescente, los responsables de esos niños, de los que van a estudiar, y por supuesto, ¿qué queremos que se siga fortaleciendo? El tema educativo es bastante amplio y lleva a construir desde el enfoque de un modelo de educativo intercultural, como lo decía, el Sukricha Yuyaykunagua Kausai, que en idioma inga en idioma castellano significa interculturalidad. Y me gustaría hacer fuente de mi referente teórico a los taitas, a las mayores, porque de ahí parte la sabiduría del pueblo inga, de lo que han enseñado también con las prácticas del buen uso de la planta medicinal. Entonces nosotros nos educan en función de ver realidades, de enfrentar nuevos contextos, ver contextos urbanos, ver contextos rurales, ver contextos de frontera, pero la educación juega un papel muy importante desde las familias, pero también un sistema educativo comprometido como lo tiene nuestro país, Venezuela. Claro. Pero también sabemos las realidades educativas de otros pueblos, pero cuando se habla de un Estado multicultural, pluriétnico, pero también basado en reconocimiento de lo plurilingüe, es decir, que hay una transformación en las políticas estadales donde Venezuela tiene un marco jurídico, un ley RIMAY, una ley especial de idioma, una constitución, una ley orgánica de educación donde hay una modalidad de estudio que se refiere a la transversalización de la interculturalidad. En el caso de la cultura inga y otras culturas ancestrales, bueno, lo estábamos comentando hasta hace un momento, lo acabas de mencionar. La educación va directamente asociada desde las personas mayores. ¿Quién enseña directamente o ancestralmente quién enseñaba? ¿Cómo es la cultura de la educación hacia los más pequeños? ¿Quién se encarga directamente de la formación para el trabajo y para la educación en las culturas ancestrales? Sí, bueno, cuando yo le hablaba en la ley de idiomas indígenas, yo hablaba en idioma propio porque es una lucha que hemos tenido los movimientos ancestrales de los pueblos indígenas, porque cuando nosotros queremos seguir hablando en idioma propio, eso refiere a que nosotros pervivimos todavía el lenguaje y los medios la comunicación, bien sea a través de la oralidad, es una herramienta importante para la educación. Claro. Pero también el modelo, el ejemplo a seguir, pero también otras pautas de enseñanza que se rigen desde la educación propia inga, desde la educación propia de la afrovenezolaneidad, desde la educación propia, desde las familias, desde las sociedades. Porque recordemos que en el marco de los procesos educativos no enseña solamente la familia, enseña la comunidad, pero también enseña la escuela. ¿Quién enseña? Todos y todas estamos comprometidos a enseñar buenos valores que de verdad nos sirva de herramienta para convivir en una sociedad donde no haya discriminación, donde hay una sociedad de verdad basada en valores de respeto a la madre tierra, en valores de respeto entre hermanos. Entonces eso se enseña de generación en generación y donde sí la familia tiene un papel muy importante. Nosotros le decimos cada ayu significa familia. Okay. Y en los ayu se aplican esos valores a partir de que veamos una sociedad donde se ha enseñado antivalores, porque aquí entra el tema de la colonización y la historia. Ahora que te tocas el tema de la descolonización, en la historia, porque ahora estamos organizados en ciudades, en estados, hay una división territorial, si se puede llamar de esa manera.
pero para los pueblos ancestrales no, para las culturas ancestrales no. Ellos son una sola tierra. Háblanos acerca de cómo se ha venido organizando, bueno, cómo ha sido la ubicación geográfica acá en Venezuela. Me trajiste un mapa, un folleto. Sí. ¿Cómo ha sido la ubicación geográfica acá en Venezuela? Y bueno, y en los otros países también, ¿no? Porque para nosotros estamos divididos en países, Venezuela, Colombia, Ecuador, pero para ustedes no. Entonces, háblame un poco, en cortas palabras, acerca de cómo es la ubicación geográfica, bueno, de las culturas ancestrales. Bueno, las culturas milenarias tienen una historia propia de cómo ver la historia territorial. La historia territorial está basada en lo que nos han escrito algunos cronistas, algunos cartógrafos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que hay investigaciones como la que hizo Luis Ninamango en su libro Encubrimiento y Usurpación de América, donde refiere el Tratado de Tordesillas, donde refiere también el tema de lo que pasó en 1492, 1492 y 1494 sobre el tema del Tratado de Tordesillas. Hoy el tema territorial es bastante amplio y la interpretación de lo que ha llevado la división territorial. Recordemos que en nuestro país, ¿verdad? Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, hoy la denominamos así por la incorporación de un pensamiento bolivariano, pero hay territorio ancestral de pueblos indígenas, se identifican 9 territorios. Sin embargo, todo el territorio venezolano tiene pueblos y comunidades indígenas. El censo del 2011 me hizo referencia a que habían comunidades indígenas en contextos urbanos. Estos contextos urbanos refiere también a la lucha histórica que tenemos y el acuerdo con los pueblos, con el comandante Chávez, donde firmaba que antes de llegar a la presidencia, él se comprometió a reconocer históricamente los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Eso impactó a nivel de Venezuela y el mundo, porque los derechos territoriales también vinieron a jugar en cuenta que sí hay una necesidad de vincular el territorio, la educación, el tema de siembra, el tema de economía, sistemas propios. Se levanta con el apoyo de políticas inclusivas el tema de los pueblos indígenas. Entonces, conociendo que Venezuela tiene alrededor de 52 pueblos indígenas con idiomas diferentes, pero también tiene una interculturalidad bastante definida, porque hay pueblos que vinieron de Europa, de Asia, de África, pero que en nuestro país engloba una gran interpretación que me gustaría mostrarte aquí también. Ajá. Los diversos pueblos indígenas que habitan en Venezuela. Wow. Y también una ¿cuántos son aproximadamente? Alrededor de 52 culturas milenarias, que cada cultura ha tenido una historia de reivindicación del territorio, tiene una visibilización, una apreciación sobre qué es su idioma, cómo ha enseñado el idioma, cómo educa, pero también es un tema muy importante, el tema preventivo, el tema medicinal, el tema de las farmacéuticas que han saqueado milenariamente y bueno, han saqueado patrimonio medicinal propio de las culturas originarias, y que también es un punto importante a seguir fortaleciendo en la educación. Educar para la vida significa educar en el tema de consulta previa, en la prevención de drogas ilícitas, el uso adecuado de las medicinas, y engloba bastante conocimiento y que cada pueblo ancestral, ¿verdad?, tiene una visión y una cosmovisión de vida, porque cada calendario socioproductivo de cada cultura toma análisis de cómo es cuando se extrae la planta, las fases lunares. Exacto, toma en cuenta fases lunares, sí, ciclos de sol, lluvias, sí, entre otras cosas. Sí, correcto. ¿Ves? Oye, entonces, qué interesante. Sí, es bastante amplio, ¿verdad? Sí, es bastante amplia la información acerca de esto y todos los demás pueblos ancestrales y las culturas de nuestras comunidades indígenas. Sí. Háblame un poco, Edith. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos esto que me dijiste que se llamaba... Ese es una semilla de galvano. Ajá. Son creencias que tiene la cultura milenaria, pero a mí me gustaría seguir para entretejer esos saberes, porque estamos en el marco del natalicio, ¿verdad?, de Simón Rodríguez, del pensamiento robinsoniano. Y este pensamiento robinsoniano nos hace referencia a que la teoría y la práctica
a que la teoría y la práctica no puede estar desfasada. Claro. Debe ser, porque si no sería fantasía. Yo claramente te voy a citar lo que nuestro ideario de Simón Rodríguez decía sobre los conocimientos, ¿no? Claro. Los conocimientos se dividen en teóricos y prácticos. Y la teórica no es sino el conjunto de preceptos dados por una experiencia consumada. Teoría sin práctica es pura fantasía. Entonces, cuando yo iniciaba hablando en idioma ancestral, cuando refería, ¿verdad? Refería a uno de los pensamientos tan importantes de Simón Rodríguez, que tuvo y tiene un impacto a nivel del mundo, porque guiaba una sociedad. El pensamiento es una forma de seguir impulsando nuestros saberes. Pero cuando hablamos en idioma ancestral, si yo no practico, si yo no investigo, si yo no lo aplico, si yo no busco esa teoría del pensamiento ancestral, si yo esa práctica no la ejerzo, si no hay los mecanismos importantes de cómo visibilizar, cómo impulsar, entonces sería fantasía, como Claro. decía nuestro ¿Y esto que está por aquí? pensamiento robinsoniano. ¿Y esto que está por aquí, Edith? Bueno, ¿Qué es esto? aquí es la práctica de un lenguaje Ok. aplicado en el chumbe. Ok, chumbe, se llama chumbe. Me gustaría que tomaras aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se aplica la teoría y la práctica aquí en el pensamiento del chumbe? El chumbe Ok. es una faja que cubre el vientre de la mujer, que Ok. es el espacio de vida que es sagrado. Ok. Pero aquí nosotros encontramos una serie de símbolos inga que están bien fundamentados, investigados, practicados, pero aquí hay un sol, ¿verdad? Ok. Vamos a decirle un sol. En idioma inga sería indi. Ok. ¿Cómo lo aplicamos? Con el tejido. Este tejido significa Dios, sabiduría y poder. Entonces, a nosotros nos lo enseñaron con investigaciones que hacían los médicos tradicionales, uno va al plano de vida, uno ve el amanecer, en la Ok. práctica de cómo la pedagogía de la Madre Tierra nos va mostrando solamente el amanecer. Solamente ver la orquesta cuando escuchamos el amanecer, esa es una orquesta genial, Claro. bellísima, el amanecer. Entonces ahí la pedagogía de la Madre Tierra nos está enseñando a que, mira, te regalo otro día más, de otro vida. día más, aprovéchalo, y que, bueno, dar gracias, Exactamente. Y antes de salir ese indi, para nosotros que significa Dios, sabiduría y poder, hay una estrella, la única estrella. La creencia de nosotros es que las madres dicen que hay que pedir 3 deseos. Bueno, nosotros tenemos creencias propias, y que, bueno, en función de seguir que hay una pedagogía de la Madre Tierra y que hay un lenguaje propio que se aplica en el tejido, en el chumbe, y que de generación en generación ha existido una pedagogía de la Madre Tierra donde nos enseña también el liderazgo, nos enseña la zarra, nos enseña la familia, nos enseña la unión familiar, la transformación. Ya empieza la familia, que el hijo pasó a ser padre, el padre pasó a ser abuelo, y así el ciclo de la vida. Entonces, anteriormente se escribía en petroglifos, se escribía después con el tejido, y se sigue escribiendo con el tejido, y son las interpretaciones que el inga, cuando sabe que no son todos los tejidos no son igual, todos los de los Ok. pueblos indígenas, ni la práctica, pueden coincidir algunas cosas como nuestros principios y valores, el valor Claro. de la paz, de la humanidad, pero el que conozca claramente de cómo es la semiótica, porque esta es una ciencia, la semiótica me dice qué es lo que significa para cada cultura milenaria. Y teniendo en cuenta que en Venezuela los 52 pueblos ancestrales tiene bastante patrimonio cultural que está presente, pues, y que de una u otra forma necesitamos seguir fortaleciendo a través de una educación intercultural lo que refiere a
a los idiomas milenarios que todavía existen en Venezuela. Claro. Sin embargo, disculpa que mi profe estimado, Está bien. Hay prácticas interculturales bilingües que me gustaría compartir en canto. Y bueno, si me querías hacer mención alguna de... Sí, claro que sí. Porque sé que... Bueno, para que la profe se retire haciendo un canto en su idioma ancestral, les queríamos decir de que esta clase ha sido totalmente diferente, como van a ser todas las clases de nuestros jueves productivos en Cada Familia Una Escuela. Hoy estuvimos con la profe Edith Castro de la comunidad indígena Inga, hablando en su idioma ancestral y explicándonos un poco acerca de cómo es su educación también. Entonces, como estas serán todas las clases. Quédense viendo, la profe cerrará y nos vemos el próximo jueves. Adelante, bueno, profe. Pai, Taki significa canto, Taki Suyu, lugares de canto. El pueblo inga hemos fortalecido a través de una interculturalidad bilingüe y la educación propia, cantos ancestrales como Alpamama, que significa Madre Tierra, Pai Atuntaita, gracias Dios, ¿no?, por esta Madre Tierra. Y me gustaría hacer este canto bilingüe, dado que esta es una práctica para enseñar los idiomas ancestrales, ¿no? Me va a acompañar uno de los instrumentos importantes dentro de nuestra cultura y que me gustaría que se sigan fortaleciendo talleres, ¿verdad?, de formación de protección a las semillas. Recordemos que en Venezuela hay una ley de semillas muy importante que refiere a las semillas de los pueblos indígenas, las semillas autóctonas, pero esta es una semilla que aún está en pervivencia, está en extinción y que para nosotros es muy sagrada porque nuestra creencia es que aleja los malos espíritus, pero también nos permite a nosotros danzar, cantar y generar acciones importantes para la enseñanza de la cultura, ¿no? Entonces, hay un canto que se creó para dar agradecimiento a la Madre Tierra que dice Alpamama, ¿no? Y dice así en idioma inga. Nucanchitaita, nucanchimama, Alpamama, vaya tuntaita, nucanchitaita, nucanchimama, Alpamama, vaya tuntaita. ¿Qué quiere decir esto, profe? Madre Tierra, Madre Tierra, gracias Padre por la tierra, por la tierra. Recordando que la Madre Tierra es un regalo que nos regaló Dios, nuestro Taita Dios, ¿verdad? Para cuidarla, amarla, respetarla y protegerla. Pai Atuntaita. Gracias. Bienvenidos a su segmento de educación especial en su programa Cada Familia Una Escuela. Soy la profesora Lilian Salazar y para mí es todo un placer y privilegio llegar a los hogares venezolanos a través de la señal de Vive TV y del Ministerio del Poder Popular para la Educación, para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que están integrados en el nivel de educación media, pero también para los participantes de los talleres de educación laboral. Le vamos a llevar orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares. Y qué maravilloso el programa del día de hoy. Hoy estuvimos en contacto con esa base, con esa esencia de nuestro quehacer como venezolanos, de ese sentido de pertenencia que tenemos que tener por nuestras comunidades indígenas, de ese reconocimiento de nuestro acervo cultural desde la lengua, desde las costumbres, desde las creencias, de ese compromiso de desarrollo productivo, pero desde el arte ancestral
ancestral que llevan cada una de nuestras comunidades indígenas. Vamos a hablar hoy de cómo involucrar a ese estudiante que viene de alguna comunidad indígena o de otra nacionalidad en ese proceso educativo en educación media. También vamos a hablar de los grupos de creación, producción en nuestras instituciones educativas y esos emprendimientos que podemos desarrollar a través de los talleres de educación laboral. Para ello los invito a que me acompañen a ver algunas de las orientaciones para el día de hoy. Hablemos entonces de esos estudiantes que provienen de comunidades indígenas o son de otras nacionalidades. Qué difícil cuando la cultura, cuando las creencias, cuando nuestra manera de ver el mundo no es el común dentro del salón de clases. ¿Cómo generar esa adaptación a ese nuevo espacio educativo para ese estudiante que viene de otro país y debe adaptarse al sistema educativo de nuestro territorio nacional? Veamos qué hacer y cómo hacerlo. Primeramente tenemos que reconocer y respetar la cultura, los valores, las tradiciones propias de cada pueblo o comunidad o país. Eso nos va a acercar a ese estudiante y nos va a permitir reconocerlo y atraerlo a lo que es ese empoderamiento que debe tener de nuestro sistema educativo. En educación media, por supuesto, conocer ese proceso de transformación curricular, cómo se unifican diferentes áreas de formación, qué son esos referentes teórico-prácticos, cómo es el proceso evaluativo. Es sumamente importante, por eso, reconocer esa cultura y ese desenvolvimiento que ha tenido ese estudiante. Crear una planificación conjunta con los padres de ese estudiante, es entrevistarnos con ellos, conocer de dónde viene el estudiante, cómo ha sido su proceso de escolarización, conocer esos elementos culturales que pudiesen ser comunes y que tenemos que trabajar también esos elementos que son diferentes y que tenemos que respetar. Atender los intereses del estudiante y respetar ese ritmo y estilo de aprendizaje. Sabemos que hay jóvenes que se van a empoderar muy rápidamente del proceso educativo en el liceo, pero hay otros que van a tener un poquito más de tiempo van a necesitar más tiempo para poder avanzar en cada uno de sus actividades dentro de las áreas de formación. Generar espacios de aprendizaje significativos con los grupos de estudiantes, aprovechar esas culturas, esas tradiciones, esa creencia para compartirlo con el resto del grupo, generar empatía, es generar una oportunidad para que el resto del grupo conozca de dónde viene el estudiante, cuáles son sus creencias, cuáles son sus tradiciones y cómo pueden unirse nuestro acervo cultural como venezolanos con esas nuevas culturas que pueden venir de otro país o la cultura de nuestras comunidades ancestrales, que también es necesario conocerla y sacar provecho de ella para generar ese sentido de pertenencia por lo nuestro. Veamos entonces con esto cómo podemos crear los grupos de creación, recreación y producción. Estos son grupos que parten desde el interés común, es decir, son grupos conformados por estudiantes de los diferentes años. No deben responder nada más que todos son estudiantes de primer año, segundo año. Ahí se mezclan los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto año. También están administrativos, docentes, personas de la comunidad. Es lo que lo hace interesante, la mezcla de diferentes personas con diferentes puntos de vista, pero un punto en común que pues, es un interés preciso. Ejemplo, un grupo de interés de música o de una banda marcial o de electricidad, por ejemplo, atendiendo muchas veces estos grupos de creación, recreación y producción a esos intereses locales. Es un espacio donde se aprende haciendo, se aprende a desaprender y a aprender, y se aprende a hacer y a convivir. Es decir, que tenemos que partir de lo que conocemos para aprender algo nuevo, para ponerlo en práctica, para convivir con el resto y para llevarlo al contexto de nuestras comunidades. Reivindica la identidad local. Eso implica que estos grupos de interés deben responder a esas necesidades, esas inquietudes que tenemos dentro de nuestro territorio. Cada grupo considera su acervo cultural a nivel comunitario. ¿Qué tenemos? Ese maestro pueblo, esa maestra que tiene años dando clases en un espacio dentro de la comunidad de manualidades. Todos estos elementos se suman a la conformación de estos grupos. Potenciar el desarrollo endógeno, es decir, a través de estos grupos vamos a enriquecer ese territorio, esa necesidad de solventar necesidades dentro de la comunidad.
Los grupos consideran el ámbito territorial, es decir, no solamente responden al liceo, sino que también van a responder a su comunidad, a su circuito educativo, pues ahí van a estar mezclados otras instituciones educativas como tal. Se suman los maestros, como ya dije, los maestros pueblos a esta nueva estructura para favorecer ese proceso de aprendizaje en función a los intereses comunes. Y favorece el proceso de inclusión e integración, pues allí no hay límite, no podemos decir que hay un grupo de creación, recreación y producción para las personas con discapacidad, no, allí están todos mezclados, pues nos vemos de igual a igual, donde generamos las condiciones para que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad participen en cada uno de estos grupos. Y así llegamos entonces a lo que es nuestro video del día de hoy de lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves: materiales, caja de arena, objetos grandes, objetos medianos, objetos pequeños, semillas. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Definitivamente compromiso de todas y todos empoderarnos en cada una de estas señas y hacerlo parte de nuestra cotidianidad para generar los espacios de participación, comunicación y socialización de la población con deficiencias auditivas. Retomando un poco lo que son los grupos de creación, recreación y producción, qué interesante sería conformar un grupo en nuestras instituciones educativas de educación media o escuelas técnicas que enseñen la lengua de señas venezolana. Eso, más allá de permitir los procesos de integración e inclusión en la institución educativa, permite abrirle espacio a nuestra población en la comunidad, en la familia, en todo aquel que se involucre en ese proceso de formación, pues partimos de un interés, lograr la comunicación entre todos, que nos podamos entender, que nos podamos expresar de una manera u otra, así sea a través de la lengua de señas venezolana. Y bueno, avanzamos entonces con el contenido referente al desarrollo de emprendimiento desde los talleres de educación laboral. ¿Y qué son los talleres de educación laboral? Los talleres de educación laboral son un servicio de apoyo de la modalidad de educación especial que atiende a la población de 15 años en adelante con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Ellos son ubicados en especialidades ocupacionales que responden a sus potencialidades, intereses y necesidades. Claro, luego de una evaluación integral por parte del equipo interdisciplinario para darle respuesta a esa necesidad y ubicación en una especialidad ocupacional. Veamos a través de la siguiente lámina algunos elementos que debemos considerar al momento de querer desarrollar con cada uno de ellos emprendimientos en función al desarrollo familiar, al encuentro de la familia con la institución educativa, al desarrollo de unidades de producción familiar. El primero de ellos es el mapeo de la localidad o comunidad cercana. Es conocer qué tenemos en el territorio, cuáles son las necesidades del territorio, cuáles son las fortalezas de ese territorio para poder desarrollar esos emprendimientos. Redimensionar las especialidades ocupacionales. Muchas veces hemos estado repitiendo año tras año unas y otras especialidades ocupacionales, pero responden a la necesidad del territorio. Y allí la necesidad de redimensionarlas. Valorar ese talento humano que tenemos en las familias para involucrarlos en cada una de las especialidades ocupacionales que puedan ser esos maestros formadores e instructores. Consolidar esa hilación entre el contenido pedagógico y la especialidad ocupacional es fundamental. Y proponer la conformación de emprendimientos con la familia debe ser la línea de cada uno de los talleres de educación laboral. No queremos despedirnos en el día de hoy sin antes recordarle a la familia que debemos mantenernos activos con las medidas de bioseguridad y siempre tener presente que ser diferente es algo común. Bienvenidos, les saluda Binmauri Aquino de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavid. En el segmento del día de hoy estudiaremos el calendario de cultivo de Venezuela y sus principales rubros, utilizando la herramienta de código abierto Calc.
Esta aplicación consta de diversas hojas individuales con unidades de celdas que se organizan en filas y columnas. También se despliega como planilla de cálculo libre para ejecutar diversas funciones matemáticas manejando una gran cantidad de datos de forma veloz. A continuación, el CEBIT del Estado Lara nos presenta el siguiente material demostrando el uso de esta herramienta para ejecutar una tabla de consulta sobre el calendario de cultivo de Venezuela y sus principales rubros. Veamos el video. Lo primero que haremos es un cuadro que será nuestra área de trabajo. Seguidamente a eso vamos a unir unas celdas para allí colocar nuestro título. Luego le vamos a dar el tamaño deseado a nuestras columnas en nuestro espacio de trabajo. Unimos varias celdas donde irán las instrucciones que las tengo copiadas previamente, copiamos y pegamos. Luego de eso vamos a darle la configuración para que me ajuste automáticamente el texto. Seguido a esto vamos a colocar lo que es la consulta, ponemos el mes de consulta, dónde va, le damos el formato. Creamos cada una de las columnas, esto con el rubro, la descripción, el tiempo. Le damos el ancho y el alto deseado a nuestro trabajo. Aquí insertaremos la función buscar B. Esto me ayudará a buscar el mes de consulta, en este caso enero. Luego vamos a buscar en la tabla que ya tengo construida, que fue donde hice mi investigación. Luego me dice en qué columna, le digo el número de la columna en la que lo voy a buscar y luego si es ordenado o no, ponemos un 0 para indicar que es ordenado y me dé la coincidencia exacta. Seguidamente copiamos y pegamos la función que ya construimos en cada una de las columnas y vamos simplemente a cambiar el número de la columna donde está mi resultado. Incluso en esta última columna fuera de nuestra área de trabajo, donde nos generará un código que usaremos en nuestro siguiente paso. En estas celdas insertaremos temporalmente la función buscar 2 veces. La primera búsqueda la realizaremos usando como elemento de comparación el código generado en la última columna. Ese lo compararemos con la tabla auxiliar que tenemos donde están todos los rubros con sus códigos, que es la primera columna. Luego indicaremos el índice, que es la columna número 2 donde está el nombre del rubro. Seguidamente le decimos que es ordenado poniendo el número 0. Siguiente celda también insertamos la función buscar y nos va a dar como resultado el rubro se va a sembrar en este mes. Copiamos nuestras dos fórmulas en el archivo auxiliar que tenemos. Esta para usarlas al introducir la nueva función que será la función si, ¿verdad? En la cual haremos una prueba lógica, en la cual será nuestra función si es igual a donde está escrito enero. Si es verdadero, ¿verdad? Usaremos nuestra segunda función, allí buscaremos, ¿verdad? El rubro que nos va a dar como resultado. Y si es falso, que ponga el número 0. A esta última fórmula le colocaremos el signo de dólar en la referencia del área de nuestra hoja auxiliar. Esto para que no se modifique el área de búsqueda al copiar y pegar en las celdas inferiores. Copiamos y pegamos nuestra fórmula en las columnas a la derecha, cambiándole simplemente el índice, que es la columna que me indica dónde va a estar mi resultado. Luego copiamos hacia abajo, le ponemos color a nuestra hoja y con esto estará listo nuestro trabajo. Nuestra consulta está lista. Solo introducimos el mes a consultar y nos dará como resultado los rubros a sembrar ese mes. Gracias al CEBIT del Estado Lara por la elaboración de este tutorial donde nos muestran cómo elaborar una tabla de consulta acerca del calendario agrícola de Venezuela y sus principales rubros utilizando la herramienta Calca. Recuerden que pueden encontrar esta y otras herramientas de código abierto en sus canemitas o a través de la página web herramientastic.fundavit.gov.be. Los invitamos a crear material de contenido educativo desde la perspectiva que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para que tengan un aprendizaje más significativo y divertido en sus hogares.
recordando siempre mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros en Fundavit nos mantenemos junto al docente, el estudiante y la familia en la búsqueda de nuevas estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico para seguir profundizando la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima. También extendemos nuestros agradecimientos a todos los profesores que nos acompañaron el día de hoy. Es necesario también recordarles que continuamos frente a la batalla de la COVID-19 y por ello es necesario que reforcemos todas y cada una de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón. Y si salimos de nuestra casa, recuerden que debemos usar correctamente el tapabocas o mascarilla, llevar alcohol o gel antibacterial y, por supuesto, evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Pues con ello se estarán cuidando ustedes y nos estaremos cuidando nosotros. También tienen a su disposición nuestras redes sociales para que interactúen con todos nosotros. Tienen nuestra cuenta en Twitter como Vive TV Oficial 1, en Instagram como @Vive TV Oficial, Facebook Vive Televisión y por supuesto nuestro canal de YouTube para que vayan y interactúen con todos nosotros y no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con mucho amor para toda nuestra gran familia venezolana. Muchísimas gracias a todos los padres, madres, representantes, a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes por seguir apoyando la educación a distancia en estos tiempos de pandemia. Y así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. No sin antes recordarles que la cita es de lunes a viernes. ¿Por dónde? Por las pantallas de Vive TV, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¡Se les quiere!